En el centro de la Ciudad de México y sus alrededores existen diversos lugares en los que podemos enriquecer nuestra cultura y conocimiento acerca de otros aspectos que han conformado la vida de nuestro país en el pasado y presente. Uno de estos lugares que tienen el poder de hacerse atractivo hacia el aprendizaje, presentando a los máximos representantes de la humanidad en el contexto nacional e internacional, es el Museo de Cera. Inaugurado en agosto de 1979 por el entonces presidente José López Portillo, se ubica en la calle de Londres de la Colonia Juárez. Constituido por más de 15 salas en donde se incluye la historia de México, la política internacional, el terror, el cine y el espectáculo. Las figuras del museo tienen un peso aproximado de 45 kilos. Están realizados con fibra de vidrio, mientras que la cabeza y brazos de cera, los ojos de cristal y cabello natural. En la sala de historia podemos apreciar a sus representantes. Tal es el caso de la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, sacerdote e insurgente y padre de la patria mexicana que nació en 1753. El 16 de septiembre de 1810, llevando un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe, lanzó el llamado Grito de Dolores, donde se celebra en México el Día de la Independencia. Finalmente fue capturado, juzgado, fusilado y condenado a muerte el 30 de julio. Su cabeza fue exhibida en la Alhóndiga de Granaditas, Guanajuato, fecha en que inició su rebelión. De igual manera, encontramos a Benito Juárez García, hijo de campesinos zapotecas. Nació el 21 de marzo de 1806 en la localidad de San Pablo Guelatao. Considerado héroe nacional de México e indiscutible representante del reformismo liberal. En 1833 fue elegido diputado. En 1847 pasó a ser gobernador del estado de Oaxaca y en 1848 resultó reelegido para un periodo de 4 años. Asumió la presidencia provisional de la República el 19 de enero de 1858. Pasó los meses que le quedaban de vida tratando de reprimir la sublevación porfirista, pero falleció sin lograrlo el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México. Francisco Villa o Pancho Villa, 1878-1923, líder revolucionario mexicano. Nació en Río Grande, San Juan del Río Durango y fue bautizado con el nombre de Doroteo Arango. Por defender a su hermana agredida por el dueño de la hacienda en la que trabajaba, tuvo que huir a la Sierra de la Silla, perseguido por la justicia que le calificó de bandido y delincuente. Fue en ese momento cuando cambió su nombre por el de Francisco o Pancho Villa. El 22 de julio de 1923 fue asesinado en una emboscada. Antonio López de Santana, militar y político mexicano, nacido el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, formó parte del Plan de Iguala o de las Tres Garantías. Pese a considerarse un declarado federalista, siempre ejerció el poder de forma dictatorial y centralista. El Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado restableció la paz, que representó para México la pérdida de más de la mitad de su territorio original. El Río Grande del Norte se convirtió en la frontera meridional de Texas, mientras que California y Nuevo México fueron cedidos a Estados Unidos. Y en el periodo de Guadalupe Victoria, 1786-1843, militar y político mexicano, primer presidente de la República, 1824-1829, nacido con el nombre de Manuel Félix Fernández en Tamazula. Decretó la abolición de la esclavitud y la expulsión de los españoles y consolidó las relaciones internacionales. Se esforzó por mantener el equilibrio entre los masones escoceses y yorquinos, haciendo frente a sus discordias y venganzas. Retirado de la vida política, murió en 1843 en Perote, Veracruz. En cuanto a Venustiano Carranza, 1859-1920, político mexicano, principal representante de la facción moderada durante la Revolución Mexicana, nacido el 29 de diciembre de 1859, estuvo al frente de las fuerzas que en 1914 lograron la dimisión de Huerta.
Durante su gobierno desde Veracruz, incluyó entre los objetivos constitucionalistas la reforma agraria, la sindicalización de los obreros y el derecho de huelga. En 1916, convocó un Congreso Constituyente para reformar la Constitución de 1857. Tomó posesión como presidente constitucional de México. Fue asesinado en un rancho de la población de Tlaxcalantango tras sufrir la traición del general Rodolfo. Otro personaje fundamental de la Revolución Mexicana es Emiliano Zapata, 1879-1919. Líder revolucionario y reformador agrarista mexicano, nacido en Anenecuilco, estado de Morelos, se unió a las filas revolucionarias de Francisco I. Madero, cuyo objetivo era poner fin al régimen de Porfirio Díaz. Formuló su propio programa de reforma agraria denominado Plan de Ayala. Fue considerado por sus enemigos un simple saqueador, mientras que los campesinos y gran parte del pueblo elevaron su figura a la condición de héroe y mito revolucionario. Su vida ha inspirado innumerables leyendas y corridos populares. Para concluir en esta sala, cabe mencionar a Francisco I. Madero, 1873-1913, político mexicano, presidente de la República, autor del programa político que desencadenó el proceso que habría de convertirse en la Revolución Mexicana. Nació el 30 de octubre de 1813 en Parras de la Fuente, Coahuila. Defendió la reforma política y agraria, criticó el régimen dictatorial del presidente Porfirio Díaz y firmó un programa político llamado Plan de San Luis. Fue asesinado en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1913, al igual que Pino Suárez, cuando los dos se hallaban a la espera de ser juzgados. En su honor, numerosos municipios y ciudades mexicanas incluyeron años después en sus denominaciones el nombre de Madero.